Un cordial saludo a cada hermana y hermano en esta mañana, en estos tiempos especiales que nos ha tocado vivir. Quiero comenzar esta reflexión con las palabras que el apóstol Juan le dirige a Gayo, diciéndole: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este pasaje es uno de los preferidos de quienes postulan la teología, o también llamado el Evangelio de la Prosperidad. Vamos a analizar brevemente las características de este movimiento. Ellos postulan que la prosperidad material, la salud física y la felicidad personal son los derroteros que debe seguir el cristiano convertido. Para ellos, entonces, estas características son deseables en todo aquel que confía en Dios y recibe sus bendiciones. Vamos a hablar brevemente de su origen. La teología de la prosperidad tiene sus raíces en el siglo XIX, con un movimiento que en inglés se llamó New Thought o Nuevo Pensamiento. Luego, algunas ideas también fueron tomadas de otros movimientos posteriores, como Ciencia Cristiana, y más tarde con algunas ideas también de la Nueva Era. Ellos enfatizan entonces la importancia del poder personal como una forma de abordar la vida. El movimiento se desarrolló especialmente a partir de mediados del siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y fue expandiéndose en el ambiente protestante norteamericano. Una mezcla del pentecostalismo, ya dijimos también de las ideas de la nueva era y del nuevo pensamiento, además de una corriente que fue propia de los Estados Unidos de posguerra, con una comprensión pragmática del Evangelio, con una tendencia individualista y en constante ascenso. Esto caracterizó entonces a este grupo inicialmente. ¿Quiénes son sus representantes? Hay varios, pero algunos de los más importantes son Kenneth Hagin, Pat Robertson, algunos teleevangelistas que fueron muy famosos allá por la década del 80, como Kim Baker, Jim Swaggart. También tienen ellos curiosamente, una líder de apellido White, es Paula White, quien estuvo presente en la ceremonia de inicio de la presidencia del presidente Trump, hizo una oración allí. Otros grupos conocidos de este movimiento son el Club 700 y el Club PTL, que estaban asociados a una corriente de telepredicadores en los Estados Unidos y que hicieron mucha fortuna, logrando el apoyo y el aporte de miles de personas que pensaban que apoyando este movimiento ellos iban a recibir también bendición personal. La expansión del movimiento de la teología de la prosperidad fue notoria, como dije ya, en los Estados Unidos, pero luego pasó desde ahí a Corea. Por ejemplo, la secta Moon tiene bases en este pensamiento. Luego también se asentó en Brasil y también en nuestro país, en Chile, a partir de la década de 1980.
especialmente cuando grupos significativos del pentecostalismo salieron de su estado de normalmente atraso económico y fueron haciéndose prósperos. Y yo creo que todos hemos recordado cómo algunas iglesias destacadas del pentecostalismo, especialmente en Santiago, favorecieron esta corriente. Vamos a ver ahora algunas de sus principales ideas. La primera, ellos consideran que tanto la pobreza como la enfermedad son maldiciones, lo mismo que la muerte, por supuesto. Entonces, para ellos, el cristiano auténtico debe salir de este estado, trátese de la pobreza o trátese de la enfermedad. Naturalmente, sabemos que esto no necesariamente es así. Ellos interpretan la herencia de Abraham, que Dios le prometió de que haría de él una nación próspera, lo entienden en términos materiales. Piensan que la bendición principal que recibió Adán entonces fue el hecho de que se transformara en una persona rica, en una persona de muchos bienes. En cambio, habría que deducir que quienes han vivido en la pobreza están bajo maldición. Siguiendo este pensamiento, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, el apóstol Pablo, por mencionar algunos, ¿cierto? Sabemos que todos ellos vivieron de una vida bastante humilde. ¿Habría que pensar que por ello están en la maldición? Por supuesto que no. Este entonces es uno de los pensamientos básicos de ellos. En cierta medida, por supuesto, nosotros como creyentes entendemos la prosperidad también que se puede dar en el aspecto material y en el aspecto físico de la salud. Pero esto es relativo. Algunos hermanos pueden tener mucho éxito en estos aspectos, otros no tanto. Y no por ello dejan de ser buenos cristianos. Por ejemplo, recordemos el caso de Job. Job pasó por ambas experiencias. En un momento fue muy próspero, en otro momento llegó al otro extremo. Y finalmente su salud también fue muy afectada, pero finalmente él la recuperó. Segunda característica del movimiento, la motivación para dar. ¿Por qué dan ellos? Dan porque dicen, tenemos que invertir en el reino de Dios. Y si invertimos en el reino de Dios, Él nos retribuye para que salgamos del atraso económico. Y por eso dije, se basan en el pasaje de Juan que comenté al comienzo, y también se basan en Malaquías 3, que nosotros los adventistas solemos usar a menudo, ¿no es cierto? Cuando Dios promete que si son fieles en los diezmos y en las ofrendas, el Señor nos va a bendecir, lo cual es una verdad. Pero tenemos que entender que la idea no se puede llevar a un extremo, no puede ser un fin en sí mismo. Conocemos a muchos hermanos y hermanas que son fieles en los diezmos y en las ofrendas y no son necesariamente personas ricas, personas prósperas. Esa es otra característica de ellos. Una segunda característica. ¿Cuál es? Una tercera, perdón, para complementarla. Para ellos, la fe no es un espacio de comunión con el Señor, de confianza plena en Jesús y en todas las bendiciones que Él puede darnos, sino que es más bien una energía, una fuerza que brota del creyente. Entonces, no entienden ellos la fe como dependencia de la voluntad divina, sino como una energía latente que es propia de la persona. La otra característica es respecto de la oración.
La oración no lo entienden ellos como un momento de comunión con el Señor solamente, donde podemos confesarnos, donde podemos agradecerle, donde podemos acrecentar nuestra cercanía con Él, sino que la entienden como un medio de presionar a Dios para que responda a sus aspiraciones en salud, como ya dije, en bienes materiales y en felicidad personal. Bien, ¿qué podemos decir respecto de lo que la Biblia sostiene acerca de algunos de estos puntos? Voy a partir leyendo del Salmo 128. Dice el salmista allí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí hay algunas ideas de lo que entendemos nosotros por la prosperidad. La prosperidad es un concepto integral, que no solo podemos entenderla en términos materiales y físicos, sino en nuestra vida de relaciones especialmente. Por eso dice allí que para el creyente el tener un matrimonio bien establecido es una muestra de prosperidad. El tener a hijos bien instruidos y que siguen en los principios que nosotros hemos tratado de transmitirles es una evidencia de prosperidad. Y agrega otro elemento ahí, ¿no es cierto? La prosperidad no solo en términos individuales, personales, sino también de comunidad. Por eso hace una referencia allí a Jerusalén, a Sión, ¿verdad? En nuestro caso particular lo entenderíamos como la prosperidad de la iglesia. De manera que podemos extender a muchos ámbitos el término de la prosperidad de un cristiano, no solo en el ámbito de los bienes materiales y de la salud física. A propósito de la salud física, hemos sido duramente golpeados por la pandemia que nos afecta y han fallecido pastores, han fallecido muchos laicos en el mundo, personas consagradas, personas que han dedicado sus vidas al servicio de Dios. Entenderíamos por ello que el Señor los ha abandonado, que el Señor no los ha bendecido, que han estado bajo maldición por ello. Por supuesto que no, esto enfáticamente lo negamos firmemente, sólidamente. Otro pasaje que podemos leer en esta mañana es el que se encuentra en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dice allí: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos y hermanas, los extremos siempre son peligrosos. No hay problema en que un hermano o hermana llegue a adquirir bienes y tenga una situación próspera. Pero si eso se transforma en un fin, si eso se transforma en su meta principal en la vida, es de riesgo. Por eso dice acá, ¿no es cierto?, que la riqueza puede llevarnos a apartarnos de Dios. La pobreza extrema también tiene riesgos, pero nosotros confiamos en que el Señor no permite que estemos en ninguno de estos extremos. Y quisiera agregar todavía un pasaje más, muy conocido, aquel que está en el libro de Filipenses,
capítulo 4, en los versículos 11 al 13. Dice allí el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces, las tan conocidas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el apóstol Pablo, uno de los principales líderes del cristianismo, ¿no es cierto?, nos señala que la vida de un creyente pasa por diversas etapas, como fue en el caso personal de él. Hay momentos prósperos y hay momentos en que la prosperidad se nos aleja. Y en el caso del apóstol Pablo, este asunto también se aplica a su salud. Sabemos que él le pidió al Señor en 3 oportunidades que lo liberara de un asunto personal que le afligía. Se supone que era algo relacionado con su salud. Y conocemos la respuesta, ¿no es cierto?, cuando él le dijo: bástate mi gracia. De manera que nosotros tenemos que aceptar que en la vida de un cristiano hay momentos positivos de progreso, hay momentos de gran bendición, pero puede haber otros que no lo son. Y tenemos que estar preparados para abordarlos de la manera adecuada en cualquiera caso que nos encontremos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Quisiera agregar lo que el Espíritu de Profecía dice respecto al tema que estamos tratando. Elena de White dice: en todos los siglos las riquezas y honor han llevado aparejado mucho peligro para la humildad y la espiritualidad. Yo creo que es bastante evidente lo que ella está queriendo destacar. El peligro, ¿no es cierto?, de que las riquezas nos aparten de Dios. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de esta situación, como el caso del joven rico, uno de los más conocidos. Dice más adelante ella: los que sienten más su necesidad de dependencia de Dios son en general los que tienen menos tesoros terrenales, de los cuales depender. Estas frases están en el libro de consejos sobre mayordomía. De manera que ella nos advierte, ¿verdad?, de evitar aspirar al progreso económico como un fin en sí mismo. Habría que señalar también que los primeros cristianos, los padres de la iglesia primitiva, todos enfatizaron la importancia de dar antes que recibir, la importancia de contribuir con los necesitados. El apóstol Pablo, sabemos que se reunía en los primeros días de la semana para juntar el dinero que los hermanos daban para llevar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Y durante los primeros siglos del cristianismo siempre se destacó la importancia de que los creyentes compartan de lo suyo con el necesitado. Eso es lo que nos muestra la historia. Además, vamos a destacar lo que un presidente norteamericano dijo en una oportunidad. Calvin Coolidge fue presidente de él entre 1923 y 1929. Señaló lo siguiente: la prosperidad es solo un instrumento para usar, no una divinidad para adorar. ¿Por qué dijo esto el presidente? Porque en sus días ya se dio cuenta que algunas personas, conciudadanos suyos, estaban tan afanados en hacer riqueza que habían hecho de esto una muestra de idolatría, una muestra de
depender tanto de la seguridad de las riquezas que los había apartado de Dios. La riqueza debe ser entendida entonces siempre como un medio para compartir. Lo importante de tener recursos es para poder compartirlos. Y al recibirlos nosotros y dar, entendemos que es porque estamos agradecidos de Dios y porque debemos desarrollar la virtud de la generosidad, ¿verdad? Eso es tan importante y ha sido tan importante, entre paréntesis, en esta época de crisis que hemos vivido. Felizmente, creo yo, la Iglesia ha hecho esfuerzos para que hermanos en necesidad y aún personas fuera de nuestra comunidad puedan recibir la atención necesaria cuando ha sido requerido. Y sin duda eso es lo correcto. Para concluir, quiero señalar lo siguiente. En los inicios de mi trabajo como misionero, conocí dos líderes adventistas, uno acá en la actual asociación Centro-Sur y el otro en la asociación Sur Austral. El hermano Luis en el caso del Biobío y el hermano Carlos en el caso de los ríos, allá en Valdivia. Estos dos miembros de iglesia fueron muy destacados por su celo misionero, por ser hombres de oración, por ser hombres de estudio de la palabra de Dios, por ser hombres muy empeñados en comunicar las verdades de la iglesia adventista. Ambos fueron prósperos plantadores de iglesia. Más de una iglesia aquí de la zona de Concepción hacia el sur fue creada por el hermano Luis. Y allá en la zona de los ríos, el hermano Carlos también contribuyó a plantar más de una iglesia. ¿Por qué menciono el caso de ellos? Porque ambos no eran personas de muchos recursos, no eran personas que pudiéramos destacar por los bienes que poseían. Su salud también era frágil. Sin embargo, fueron una contribución inmensa para el desarrollo de los planes de la iglesia. Por eso los menciono como ejemplo de entrega, de consagración, de servicio, que son las características que siempre deben destacarnos. Hermanos, concluyo entonces señalando que la teología de la liberación, de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad tiene serios riesgos, aunque se dice que el 17% de los cristianos estadounidenses siguen esta corriente. Pero estamos advertidos, nosotros como miembros de iglesia tenemos una visión diferente y ojalá nunca abracemos algunas de estas ideas que pueden llevarnos a un final que no es el que Dios espera de sus verdaderos hijos. Siento que mi alma necesita más de ti, Señor. Por eso vengo a ti. Mi alma sedienta cual un ciervo brama por aguas vivas. De vos soy salvo.
solas estoy contigo en oración, Señor. Qué grande bendición. Siento que mi alma se derrama en lluvias de gracia que vienen de ti. No sé cómo podré vivir sin ti, Señor. Si eres piloto y capitán, toda mi vida entrego a ti, Señor.